En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, estamos solemnizando la fiesta de San Pío X en este domingo 13º después de Pentecostés, porque es nuestro santo patrono de la fraternidad y que es un modelo en nuestra época, para nuestra época. Por eso el Papa Pío XII quiso acelerar la canonización de este santo Papa, San Pío X, y que él quiso que se hiciera. Si no lo hubiera hecho Pío XII, tal vez nunca se hubiera hecho esta canonización, porque era un enemigo acérrimo del modernismo y de los errores modernos, y nos dio un ejemplo de combatividad y de eficacia en el combate cristiano. Realmente las encíclicas de San Pío X son un modelo de combate cristiano. Y si hoy se consulta en el internet, se consulta el sitio del Vaticano, ya si uno se fija bien, ya no ponen San Pío X, ponen Pío X. Y lo tratan de una manera como despectiva, como que ya no les interesa tanto este Papa. Entonces, hemos oído el Evangelio de hoy, en el cual nuestro Señor, hablando con San Pedro, le hace 3 veces un reproche. ¿Por qué? 3 veces le pregunta si me amas. Y San Pedro, al punto que estaba contristado al final, estaba dolido que nuestro Señor le haya preguntado 3 veces. ¿Por qué le preguntó 3 veces? Porque San Pedro lo negó 3 veces. San Pedro en el momento de la pasión lo negó 3 veces. Y es verdad que San Pedro era esa piedra sobre la cual Dios, nuestro Señor, iba a fundar su iglesia, y que Él iba a ser la referencia para nosotros los cristianos, los hijos de la iglesia, para la enseñanza de nuestro Señor. Son los papas que nos han explicado el contenido de la revelación. Son los papas que nos han siempre manifestado la verdad de la iglesia, la verdad de la fe, y son esa piedra sobre la cual está fundada la iglesia, porque es en esa piedra que vamos a encontrar la verdad de nuestro Señor. Y nosotros permanecemos firmes en la iglesia en la medida que estamos adheriendo a toda la enseñanza de todos los papas, de toda la historia. Pero, sin embargo, ha habido algunos casos de infidelidades de algunos papas, y se podría hacer un estudio sobre eso. Sí, ha habido papas que han sido infieles, como lo fue San Pedro a momento dado, y manifestó su debilidad humana, sí. Y ha habido papas que hasta ellos mismos lo han dicho. Por ejemplo, Pío VII, que hizo un concordato con Napoleón, que era algo así, que se ponía en contra de la fe de la iglesia. Y hubo un sacerdote italiano que hizo un estudio y que se lo envió a este papa diciendo: tú está extraviado, este concordato con Napoleón es peligroso, es muy malo, está contra la fe. Y Pío VII hizo una carta de retractación pública en la cual dice: hemos cometido un error. Sería un error que continuáramos en este propósito, y pondríamos en peligro la salvación de nuestra alma. Y es una retractación pública con mucha humildad, y retractó ese famoso concordato con Napoleón. Es un ejemplo de humildad, como San Pedro también manifestó su arrepentimiento delante de nuestro Señor,
con esa nueva tercera confesión que venía a reparar su tercera negación, su triple negación. Entonces, la Iglesia, como se fue definido en el Concilio Vaticano I, el Papa es infalible cuando se cumplen las 4 condiciones para que sus palabras sean infalibles, pero no todos sus actos y todas sus palabras y todos sus gestos son forzosamente infalibles. Ciertamente el Papa debería estar asistido por el Espíritu Santo de una manera particular, y es lo que pasa en la historia. Generalmente los documentos de los papas, aunque no tuvieran el carisma de infalibilidad todos, pero siempre eran una referencia, una gran referencia. Nosotros nos referimos a todos a los gestos y palabras de los papas en general como una referencia. Pero desde este famoso Concilio Vaticano II, ya los papas modernos que han hecho este concilio, que es como un golpe de estado dentro de la Iglesia, este concilio modernista, y que ya están imbuidos de ese espíritu modernista que se manifestó en ese concilio. Entonces no son ya una referencia. Así como San Pedro negó en ese momento de la pasión, negó 3 veces a nuestro Señor, San Pedro no era una referencia en ese momento. No podemos seguir el ejemplo de San Pedro, aunque fuera el Papa, sí, no podemos. Entonces no son los discursos y las palabras de los papas después del concilio, no son una referencia, aunque pudieran decir alguna vez alguna verdad o alguna cosa que sea justa, pero no son una referencia, porque desde el momento que han aceptado ese concilio con todos sus errores, eso crea está desacreditado todo lo que puedan hacer o puedan decir. Yo no puedo servirme de las declaraciones o discursos de los papas modernos para enseñar a los fieles. No debe ser. No es una referencia. Y si lo hago, es como decir, bueno, pues hay que creerle en lo demás también. Entonces, en la Fraternidad San Pío X ya se citan a esos documentos modernos, y como si diciendo, no, solo tomamos lo bueno. Pero ¿cómo vamos a saber qué es bueno si no nos referimos al magisterio anterior, al magisterio de la Iglesia antes del concilio? ¿Cómo vamos a saber? O podemos también nosotros equivocarnos, pero no es una referencia absoluta. Entonces, de todos modos, es el magisterio anterior que queda como referencia. Entonces no tiene caso citar esas pasajes, lo que puedan decir después de este famoso concilio, porque es ambiguo, o es dudoso, o está sospechoso, y no es una referencia. Si se toma eso como referencia, pues lógicamente debería tomarse también lo demás. Entonces nosotros permanecemos firmes en esta piedra que es San Pedro, en la medida que el Papa actúa como sucesor de San Pedro. Pero si no quiere actuar como sucesor de San Pedro, no podemos escucharlo, no podemos obedecerlo, aunque nos digan, sí, hay que aceptar la nueva misa, hay que aceptar hay que estar dentro de la Iglesia. Pero Monseñor Lefebvre, que nos vino a ayudar en esa manera por su fidelidad al magisterio de siempre, nos dice en su libro El Itinerario Espiritual, dice: para los sacerdotes de hoy es una obligación estar separados de esta Iglesia moderna, es una obligación. Y ya eso lo están olvidando en la fraternidad, ya no ven la obligación de estar lejos de esa gente mientras están así. Debemos estar lejos. ¿Por qué? Porque nos podemos contaminar, nos podemos contagiar de esa mentalidad
y de esa actitud de espíritu, no solo esas ideas claramente manifestadas que son errores que la Iglesia siempre condenó, no solo eso, sino toda una manera de vivir, una manera de actuar que es incoherente, que es mundana, que es liberal, porque el espíritu liberal se esconde a veces una actitud así como de amistad con todo el mundo, con la gente, una cierta bondad humana que es engañosa y que no siempre muestra sus garras, ¿verdad?, al principio, y que poco a poco se va metiendo en la sangre de la vida del hombre, del cristiano, y no se da cuenta. Entonces ese espíritu mundano es peligroso, y frecuentar esa gente, convivir con ella, colaborar con ella, nos implica una contaminación, un estado de ánimo. Por ahí comienza esa infección, ¿verdad?, que pasa a nuestra alma y que después nos lleva al error, a esos errores que están difundidos hoy por todos lados. Y como todo el mundo los practica y todo el mundo los vive así, pues a veces nos podemos sentir mal, en cierto sentido, la gente nos mira de reojo, nos mira mal, y ese complejo nos puede hacer mucho daño. Entonces no hay que tener complejos con el mundo mientras el mundo no esté con Dios. Entonces nuestra fortaleza, nuestra seguridad, nuestra perseverancia viene de nuestra adhesión a la enseñanza de Jesucristo por su iglesia, por el magisterio de los buenos papas, esos que no negaron a nuestro Señor. Entonces, ciertamente nosotros tenemos ese respeto por el papado, como siempre fue, y queremos respetar la enseñanza de los papas como San Pío X, como Pío XII, y generalmente los papas antiguamente sí fueron respetuosos de la tradición de la Iglesia, porque tanto el sacerdote, tanto el papa como cualquier obispo, sacerdote, no son los propietarios de la Iglesia, son los guardianes. Es como esa parábola del Evangelio en el cual dice el patrón salió de viaje y dejó a su delegado cuidar la casa, cuidar sus propiedades, pero ese delegado no es propietario. Entonces, su función es guardar esa herencia, esas propiedades, cuidarlas y que no se deterioren y que funcione todo bien. Sí, ese representante tiene autoridad y puede tomar decisiones, pero no esas decisiones que destruyen la herencia, que destruyen esa propiedad, esos bienes de su patrón. Entonces así podemos aplicar eso a todo ministro de la Iglesia, sea el Papa, sea los obispos, sea un sacerdote. Estamos aquí como guardianes, no como propietarios, ¿verdad? Y si no se respeta eso, pues en lugar de ser guardianes se vuelven mercenarios. ¿Por qué? Porque lo que quieren es tal vez subir de puesto, la ambición. Eso ha hecho tanto daño, la ambición de algunos ministros de la Iglesia que quieren tomar puestos importantes, y eso hace tal vez más daño que la misma masonería. ¿Por qué? Porque la masonería es algo exterior a la Iglesia. Mientras que si la ambición, las envidias y la prepotencia se apoderan de los ministros de la Iglesia, eso es más dañino, porque eso impide muchos bienes espirituales dentro de la Iglesia. Y ciertamente la masonería hizo recurso a muchos clérigos ambiciosos para prometerles puestos y para darles lugares dentro de la Iglesia. Entonces se sirvieron de esa ambición y de esas envidias, de esa deseo de subir, ¿verdad?, para echar a perder la Iglesia y meter esas ideas malas por medio de esas personas que no buscaban tanto el bien de la Iglesia cuanto su prosperidad personal.
Entonces pidámosle a Dios, pidámosle a San Pío X que nos dé pastores que son verdaderos, que no son mercenarios. Y eso explica muchos males de la Iglesia. Ciertamente el modernismo, ciertamente el liberalismo que entró dentro de la Iglesia, pero ¿por qué entró? Porque en el clero se había relajado, había un relajamiento. ¿Y dónde viene este relajamiento? Pues del mundo, de todo lo que nos rodea, las tentaciones también. También el clero está en cierta manera expuesto a todo lo que pasa en el mundo. Entonces si el clero no guarda su vida espiritual, no guarda su vida de oración, no guarda su vida de interioridad y de humildad, pues se puede dejar contagiar por este mundo. Y eso entra dentro de la Iglesia. Y eso puede pasar también a los fieles que se dejan llevar por el espíritu mundano que nos rodea. Es muy peligroso. Por eso hay que tener las ideas claras en lo que respecta a nuestra vida cristiana, a cómo vivimos nuestra vida cristiana, no solo de palabra, sino también de hecho. Y porque también en la tradición ha habido esta debilidad, así de golpe se ve que ya no resisten ni los fieles y que se dejan llevar y no tienen firmeza, viendo la crisis de la fraternidad actual, pues porque ellos mismos se han dejado contagiar por el mundo y que ya no quieren respetar el respeto en la iglesia, por ejemplo, las mujeres bien vestidas o que pongan su velo o que salen de misa y se van a los espectáculos muy poco fuera de lugar y que los sacerdotes no les dicen o no les recuerdan. Entonces todo eso vino a debilitar también a los fieles, no solo del lado del sacerdote o de los ministros de la iglesia, también los fieles. Entonces todos tenemos la obligación de ser vigilantes y tratar de luchar contra ese espíritu que quiere invadir nuestra vida y nuestros corazones y que a veces se infiltra de una manera casi insensible, casi ni cuenta nos damos, ¿verdad? Por el contacto que tenemos con este mundo. Por eso más que nunca debemos contrarrestar la acción del mundo y del demonio con la vida de oración, con la vida de vigilancia, como nuestro Señor dijo, vigilad y orad para que no caigas en tentación. Lo dijo nuestro Señor. ¿Qué es esa vigilancia? Pues ¿qué debemos vigilar? A veces hasta nuestros actos. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué frecuentamos tal persona? ¿Por qué? Para que veamos esa razón que tal vez no está muy bien centrada en la voluntad de Dios. O por qué leemos tal libro, por qué, etcétera. Esa vigilancia nos ayuda mucho, es una forma de prudencia, ¿verdad? Entonces todos debemos utilizar nuestra inteligencia, nuestra cabeza para ver qué pasa, por qué decimos esto, por qué esta persona nos dijo esto y nos quiere invitar aquí, o por qué debemos hacer aquello y esto no. Dios nos pide que usemos nuestra inteligencia, nuestra prudencia. Vigilad y orad. Y después recemos, porque en la oración adquirimos eso que es lo contrario del espíritu del mundo, es el espíritu de Dios, esa vida interior, esa familiaridad con Dios que naturalmente tiene repelencia por ciertas cosas malas y a veces algo nos molesta y no sabemos por qué, pero sentimos que no está bien. Pues eso es el fruto a veces de la vida de oración, de las personas que están cerca de Dios, que tienen interioridad, que tienen una cercanía con Dios. Eso se hace por la vida de oración. Entonces vigilemos y oremos para que no caigamos en tentación. Cayeron muchos hombres de iglesia, cayeron muchos fieles y nosotros vamos a ser impecables. No puede pasarnos nada. Sí, también nos puede pasar. Respetemos esas reglas que nuestro Señor nos dio y seamos conscientes de lo que es la vida cristiana para poderla vivir y poderla respetar y tengamos ese espíritu combativo como un San Pío X. Leamos sus textos, es increíble la fortaleza que manifiesta en sus palabras San Pío X, esa entereza cristiana.
que ya hoy ya no ya nadie vive eso, y que para el mundo esas cosas son ya casi extrañas, ¿verdad? Cuando uno habla de esas exigencias de la vida cristiana, y al mundo le parecen cosas extrañas. O sea, que dice esta persona, ¿qué le pasa? Está soñando, ¿qué está diciendo? ¿Verdad? Porque es intransigente en detalles, o en la moda, o dice fulanito no ve la televisión, pues está mal, porque todos ven la televisión. Entonces, esa persona es una persona extraña porque no hace lo que todo el mundo hace. Así que, ¿cuáles nuestros criterios? Pues son los criterios de la fe, de la iglesia. Por eso nos va a sacar de muchos engaños y muchos errores, aun si todo el mundo cae en el mal. Y estamos viviendo una época apocalíptica en el cual todo el mundo es una apostasía universal. ¿Y de dónde viene esa apostasía universal? Del Concilio Vaticano II. No nos engañemos, ahí se puso la semilla que hoy está proliferando, que digan lo que quieran, pero la semilla se sembró en el Concilio Vaticano II. Así que vamos a pedirle a Dios y a San Pío X que nos dé ese amor de Dios, que no es un amor débil, que no es un amor pasivo, es un amor combativo, y que el amor, verdadero amor, es el amor del bien, y el verdadero amor es repelente al mal, y por eso el verdadero amor es combativo, es contra el mal. Y si no hay amor del bien, pues es un falso amor que no gusta a Dios, y que Dios rechaza, que Dios reprueba. Es el amor del pecado, del desorden, de todo lo que no aprueba a Dios. Entonces pidámosle a Dios en esta solemnidad de nuestro santo patrón, que Monseñor Lefebvre lo escogió para la fraternidad precisamente por eso, porque es un modelo para nuestra época y es de actualidad lo que San Pío X dijo y lo que San Pío X hizo. Le vamos a pedir en esta misa su protección. Ave María Purísima. San Pío X ruega por nosotros.